Muy buenos días, amada iglesia. Hoy domingo 18 del mes de julio, pues estamos juntos alabando y glorificando a nuestro Dios, aún de manera virtual, pero desde ya les damos la noticia de que próximamente vamos a estar pues reunidos nuevamente de una manera presencial. Los cultos presenciales pues vamos a dar inicio próximamente. Estén atentos para indicar el día en que lo realizaremos. Mientras tanto, oremos para que el Señor pues nos dé las estrategias, la sabiduría y que no haya ningún inconveniente para la realización de este culto presencial, que realmente va a ser muy emotivo, sobre todo el primer día, porque nos vamos a reunir prácticamente después de un año y medio. Esa experiencia ya la hemos vivido cuando recientemente hemos reiniciado nuestros cultos presenciales en la misión de Comas. Realmente fue un momento muy especial. Seguro que lo viviremos también en, en, en Surco cuando abriremos nuestro servicio presencial. Uh, es que realmente no hay nada que pueda reemplazar un culto presencial en donde estamos pues juntos unos a otros, alabando, glorificando y de repente dándonos palabras de aliento, de esperanza, eh, también una palabra que de repente el Señor ponga en el corazón de cada uno. Es una experiencia pues, que no se puede comparar con nada. Si bien es cierto, estamos utilizando las redes sociales, pero también cuando exponemos la palabra de Dios, pues siempre hay algún tipo de distracción o también algunas ocupaciones que realizamos, algunas actividades que realizamos mientras escuchamos el servicio y eso pues también este, nos desconcentra y podemos perder muchas de las cosas que Dios puede estar hablando a nuestro corazón. Así que estemos atentos, estemos gozosos, porque muy próximamente pues estaremos abriendo nuestro servicio presencial. Vamos a dar inicio pues al mensaje de esta mañana. Vamos a reiniciar nuestros estudios del libro de Mateo, en donde nos quedamos. Así que vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos en tu presencia, te damos gracias por este día, Señor, gracias por permitirnos también seguir predicando tu evangelio. Gracias también porque nos permites escuchar tu palabra, Señor, esa palabra que llega hasta lo más profundo de nuestro corazón y porque tu palabra nunca regresa vacía, Señor, siempre cumple su cometido, siempre cumple el propósito por el cual fue enviado. Señor, por eso estaremos atentos a lo que tú nos vas a hablar en esta mañana y te pedimos que tengas el total control de toda, de todo lo que hablemos y realicemos hoy, Señor, y que el propósito principal, pues como siempre decimos, es que sea exaltar, bendecir y glorificar tu nombre. Señor, que esta palabra pues quede anidada, como siempre lo decimos también, en nuestro corazón y que nos invite pues a cambios de actitud en nuestra vida, para gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en el pasaje de hoy contemplaremos pues el corazón perdonador de nuestro Señor Jesucristo, en donde vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo otorga el perdón a un publicano. Pero no solo eso, sino que también lo llamó a ser su discípulo. Como veremos también más adelante, no se trataba pues de una persona a quien podíamos apelar con pasión por los sufrimientos que quizás pudo haber experimentado en la vida, tal vez como el paralítico, ¿no?, que acababa de sanar y que lo predicamos en el último mensaje que el último mensaje que realizamos cuando estábamos predicando el libro de Mateo. Entonces aquí vamos a ver que no se trataba de un hombre pues que se podía apelar a la compasión por los sufrimientos que experimentó en la vida,
no, sino todo lo contrario. Vamos a ver una persona cuyo oficio era considerado pues poco ético en las relaciones humanas. Así que vamos a verlo, y esto está en el capítulo 9 de Mateo, los versos del 9 al 13. Y las escrituras nos dicen: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y apareció que, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: perdón, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Bien, una de las cosas que tenemos que entender es el contexto en el cual se realiza esto, porque así nos permite también examinar o meditar un poquito más profundo el mensaje que nuestro Señor trata de, que el Señor da a través de su palabra. Miren, todos los hombres son pecadores, pero a los ojos de los judíos, los publicanos lo eran en triple medida. ¿Y por qué? Porque en primer lugar trabajaban para la odiada invasora Roma, ¿no? Porque a los ojos de todos los convertía pues en traidores. Roma había invadido o había conquistado eh, toda la ciudad de Judea, ¿no? O sea, todo Israel lo había conquistado, y pues los publicanos trabajaban pues para ellos. Por la naturaleza de su cargo, entonces la primera lealtad que tenían era hacia Roma, no hacia el pueblo judío, no a sus compatriotas. Por eso, pues los convertían en traidores y al mismo tiempo eran odiados. Perdón. Ellos, ¿en qué consistía la actividad de estos publicanos? Ellos compraban franquicias a Roma, y eso les daba derecho pues a cobrar ciertos impuestos sobre la población y los viajeros. Una franquicia requería pues recaudar una cantidad específica de impuestos, y todo lo recaudado superior a ese monto era considerado pues ganancia personal. Por ejemplo, uno compraba una franquicia por, supongamos, 1.000 soles, entonces yo podía pues cobrar tributos por esa cantidad, pero yo compraba y todo lo que excedía esos 1.000 soles era mi ganancia. Entonces, eso daba lugar a extorsiones, también a fraudes, ¿no? Y los rabinos, entonces, a ellos, a estos publicanos, los calificaban como ladrones. El oficio también que ellos desempeñaban, ¿no? La de publicanos, la de cobrar impuestos, les obligaba pues a estar en constante contacto con los gentiles, ¿no? Con los romanos tenían que dar cuentas, etcétera, etcétera. Entonces eran considerados por los judíos más estrictos como ritualmente inmundos. Esa era la situación de los publicanos. El célebre, el célebre erudito Alfred Einstein, ¿no? Quien tiene muchos libros y muchos comentarios sobre las escrituras, informa pues que los publicanos, o que un publicano judío era excluido
de la sinagoga y se le prohibía participar en cualquier acto religioso o social con sus compatriotas judíos. El publicano estaba clasificado junto con los animales inmundos, a los cuales un judío devoto ni siquiera tocaba. El publicano se hallaba pues en la clase de los cerdos, y puesto que lo consideraban un traidor y mentiroso congénito, se le clasificaba pues como ladrones y asesinos. Y además se les prohibía dar testimonio en cualquier tribunal judío. Decían, ¿cómo podemos creer en la palabra pues de este hombre? ¿No? En suma, los publicanos pues eran considerados como los más depravados, comparado pues con los pecadores, según ellos lo entendían, como las prostitutas y los marginados socialmente. Juan el Bautista había enseñado que no había nada de malo en la recaudación de impuestos a favor del poder imperial romano. El mal radicaba en el fraude, el mal radicaba en la extorsión que los publicanos practicaban generalmente. El verdadero arrepentimiento, según el evangelista Juan, no necesariamente pues implicaba el dejar de recaudar impuestos, pero sí implicaba el abandono de cualquier práctica extorsionista y fraudulenta. Muchos recaudadores de impuestos aceptaban sobornos de los ricos a fin de reducirlos o de repente falsificarles sus impuestos. Y luego grababan, pues, todo lo que ellos habían negociado, lo grababan proporcionalmente entre las clases media y baja. Y por eso, pues, eso los hacía más odiados por la población. Ellos amasaban enormes cantidades de fortunas bajo la autoridad pues del sistema opresivo, ¿no? Y sobre todo a expensas de sus propios compatriotas. Cuando uno de los publicanos se les acercaba a Juan el Bautista, ¿qué Juan el Bautista qué les dijo? Vamos a leerlo, y está en Lucas, en el capítulo 3, los versos del 3, perdón, los versos del 12 al 13. Lucas capítulo 3, de los versos 12 y 13. Y dice, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. En otras palabras, cobren lo justo. Eso les dijo Juan el Bautista a los publicanos. O sea, no censuró el trabajo, sino la actitud que ellos tenían, ¿no? De enriquecerse a costa de sus compatriotas, de sus hermanos. Y Cristo parece pues haber asumido este mismo punto de vista básico. ¿Y por qué afirmamos esto? Cuando vemos el caso de Zaqueo, cuando Zaqueo se convierte, ¿no? Por ejemplo, él inmediatamente tuvo un encuentro con Jesús y él renuncia al fraude, renuncia a la extorsión y prometió reparaciones. Y dijo, si a alguien he robado, le voy a pagar 4 veces, ¿no? Le devolveré 4 veces. Él prometió reparaciones, pero él no renunció a su profesión como recaudador de impuestos, ni tampoco, bueno, aparentemente Cristo se lo exigió. Y eso está en Lucas, en el capítulo 19, los versos del 1 al 10. Pero en el caso de Mateo, y según los sinópticos, o sea, según Marcos y Lucas también, no lo llaman como Mateo, sino como Leví, ¿no? ¿No? Como Leví.
En el caso de este Mateo o Leví, no era cuestión pues de satisfacer mínimamente los actos relacionados con la moralidad. Cristo lo llamó a seguirle. Y Mateo, levantándose, pues, o levantando todo, dice la Escritura, se levantó y lo siguió. Esta reacción de Mateo, ¿no? O esta reacción de Mateo al llamado de Jesús, da lugar a muchos supuestos, como por ejemplo de que eh, Mateo vivía pues en Cafarnaúm, que como vivía ahí y Cafarnaúm era el centro de operaciones de nuestro Señor Jesús, entonces eso implicaba de que había tenido frecuentes contactos, ¿no?, con el Maestro. Y cuando vino el llamamiento, como que pareciera pues que el hombre estaba ya bajo una profunda convicción de pecado y necesidad espiritual debido a las enseñanzas de Jesús, y por eso lo sigo. Pero esos son supuestos, ¿no? Que uno leyendo puede indicar. Pero en el caso de la interpretación que vamos a dar en este pasaje, lo vamos a hacer conforme está escrito. Y la escritura registra pues el llamamiento de Jesús a Mateo de una manera eficaz. Es decir, lo llamó con la autoridad y el poder que el Hijo del Hombre tiene sobre todo. Le dice, Mateo, sígueme, sígueme. Ese mismo poder y esa misma autoridad manifestados en la curación del paralítico que hemos predicado. Ese mismo poder y esa autoridad en la sanidad del leproso que también hemos predicado. Ese mismo poder y autoridad en la restauración de la calma en la tempestad del mar de Galilea, que también lo hemos predicado. Ese mismo poder y autoridad ahora actúa pues en un publicano, llamándolo a ser su discípulo. Esto nos hace pensar también que el llamamiento que Dios hace en determinadas circunstancias obedece pues a un propósito cuyas razones solo Él conoce. No impone violentamente su determinación a la voluntad del hombre, sino que lo capacita para una aceptación voluntaria del llamamiento divino. En otras palabras, para que lo entendamos claramente, Dios capacita al pecador para responder al llamado de la gracia, sin hacer violencia en su personalidad. Y eso es obra del Espíritu Santo, puesto que nos da convicción. Amén. Dios tenía un propósito soberano sobre este publicano, Mateo. En su pensamiento, pues Dios miraría que él sería el instrumento para escribir un evangelio, no el evangelio de Mateo. De modo que lo llamó para que lo siga. Y la respuesta no se hizo esperar. La escritura dice que se levantó y siguió a Jesús. Pensemos un ratito, se levantó y siguió a Jesús. Quiere decir que allí se quedó todo lo que había sido la razón de su vida antes del encuentro con Jesús. Se quedó ahí en el escritorio, ahí en la mesa, se quedó todo. Todo lo que había sido su vida. Su decisión implicaba tener una pérdida económica para él. Su decisión implicaba un negocio abandonado y también, con mucha probabilidad, también se quedó pues lo ganado durante el día. Es decir, se produjo un cambio radical en la vida de Mateo. Cuando revisamos las escrituras también vemos que los pescadores
¿no? Cuando tienen un encuentro con Jesús también los llama y ellos inmediatamente dejaron su oficio. Pero si leemos también las escrituras después que Jesús resucita, ¿no? Cuando Jesús muere, estos pescadores aparecen pues nuevamente en ese oficio, ¿no? Después de la resurrección de Jesús. En cambio, en Mateo no sucede eso. A Mateo nunca más lo veremos pues ocupando un lugar de lo que había sido su trabajo anterior. El negocio de la recaudación de impuestos, por si acaso, no terminó con la conversión de Mateo. Él siguió y ese negocio siguió pasando de manos en manos o de un publicano a otro publicano. ¿Qué nos hace ver esto? Que seguir a Jesús implica la renuncia personal a uno mismo. Y esto va aparejado a la disposición de renunciar a todo lo que ocupa un lugar prioritario en la vida, que comprenden vínculos familiares, posiciones o posición social. Si quieres seguir a Jesús, hay que renunciar a ello. Pero un minutito. Tenemos que destacar también que no se trata de que desprecies desprecies todos estos valores, sino de lo que se trata es que tengas la disposición de colocar todas esas cosas en segundo lugar para que tú puedas poner a Jesús como primera prioridad, como una prioridad primera y absoluta en tu vida. Muchos son llamados para predicar el Evangelio y a veces entienden mal ese llamado. Y entonces, ¿qué sucede? Dice, hay que dejar padre y madre, la familia, y a veces dejan a la esposa, a los hijos abandonados. Y eso no es lo que quiere Dios. Lo que quiere Dios es que Él sea lo primero. Pero si tú estás casado, tienes que asumir tus responsabilidades con tu esposa y con tus hijos. La Escritura dice que si tú no eres un buen administrador en tu casa, no puedes ser un buen administrador en la iglesia. Y si tú no provees para tu casa, eres peor que un incrédulo. Entonces hay responsabilidades que asumir. Entonces entendamos bien ese llamado. Lo que busca es que sea lo primero en tu vida. Todo lo demás pasa a segundo plano. Eso es importante. Entendamos bien eso. No se trata de que los desprecies, no se trata de que no te interesen, no. Se trata de que en primer lugar sea Dios y en segundo lugar Dios, pero no hay que dejar de atenderlos. Mateo, mi querido hermano, con esa decisión de seguir a Cristo, perdió una carrera, pero ganó un destino. Perdió sus posiciones materiales, pero ganó una fortuna espiritual. Perdió su seguridad temporal, pero él ganó la vida eterna. La conversión de Mateo muestra que Jesús salva a todo aquel que le siga realmente. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes pueden ser ellos? Los aborrecidos, los amargados, los no religiosos, los injustos, los insatisfechos, los solitarios, los traidores, el ladrón, el inmoral, el sin propósito, etcétera, etcétera. Mateo representa a todos ellos y a muchos más. Jesús salva a quien realmente quiera seguirlo, independientemente de cuál sea tu situación. Mateo se entregó totalmente a Jesús. Una vez que comenzó a seguir a Jesús, nunca más volvió atrás. Y esto es también lo que tenemos que aprender. Lo que Cristo hizo con Mateo fue romper el amor al dinero y convertirle en un altruista seguidor de él. Algo
que años de disciplina en la sinagoga y la marginación social fueron incapaces de lograr. Cuando tú te conviertes al Señor, mi querido hermano, Él va a tener que romper aquellas cosas que realmente ataban o de repente en las que estabas involucrado y que les dabas la primera prioridad en tu vida. Él va a tener que romper esos ídolos que hay en tu vida, que puede ser la fama, el dinero, que puede ser también las posiciones, que puede ser tu familia, que pueden ser de repente tu esposa, que puede ser tu hijo. Nada puede estar por encima de Dios. La conversión a Cristo inmediatamente dio a Mateo un amor y un cuidado por sus compañeros pecadores como nunca pues había tenido eso a favor de ellos, ni tampoco a nadie. ¿Y cuál era ese amor? ¿Cómo se manifestaba ese amor? En el deseo de que sus compañeros, sus amigos puedan convertirse al Señor. ¿Acaso no es verdad, mi querido hermano, que nosotros hemos experimentado ello? Que cuando nosotros hemos sido convertidos a la verdad por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿acaso también no hemos querido también que sea extensivo eso para nuestros familiares y nuestros amigos que están alrededor? Y es que cuando uno pues se convierte al Señor inmediatamente, el Señor pone ese amor hacia las almas perdidas. Y por eso inmediatamente pues queremos que también ellos se convierten y muchas veces nos equivocamos, sobre todo con nuestros familiares o con nuestros hijos y queremos obligarlos, pero Dios no obliga a nadie. Ese deseo llevó a Mateo a actuar. ¿Y qué hizo? Hizo pues una fiesta. Invitó a todos sus anteriores colegas a una gran cena para que pudieran conocer a Cristo y oírle predicar. Los convidados, pues, además de Jesús, eran muchos publicanos y pecadores. Ahora, el calificativo de pecadores era dado pues a los publicanos y a todos los que estaban vinculados con gentiles o practicando tareas que los contaminase pues ceremonialmente. Además de ello, para los fariseos fanáticos, los pecadores eran una casta pues maldita porque no conocían, bien fuese voluntaria o voluntariamente, no conocían voluntariamente la ley. Por eso los consideraban una casta maldita. Ahora, a pesar de toda esa arrogancia farisaica y el desprecio que mostraban pues para aquellos que no eran como ellos, tenían cierta razón en considerar que estos hombres tenían una baja condición moral. Pero Jesús, mi querido hermano, había venido para buscar a estos hombres, a estos pecadores, a estos que estaban perdidos. Aquellos que habían sido marginados y despreciados por todos. Ellos también necesitaban conocer el mensaje del reino, tan igual como las demás gentes. Yo quiero que tú te imagines esa escena. Están en la fiesta. Jesús y los pecadores están sentados. Una fiesta, una reunión de personajes pecadores. El ladrón, el adúltero, ¿no? el, el religioso, ¿no? El extorsionador, el fraudulento, etcétera, etcétera. Todos estaban ahí. Y en medio
estaba Jesús. ¿Y qué simboliza esto? Jesús simboliza al médico o a la enfermera que está visitando al enfermo para cuidarlo. El paciente moriría sin ninguna posibilidad de recuperación si no es asistido oportunamente. Alguien debe ir donde está el enfermo, ¿cierto? Y eso es lo que hizo Jesús. Los que están sanos no tienen necesidad de médico. Sí, los enfermos, dijo Cristo. Jesús dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús, con esta afirmación, lo que les estaba diciendo, en otras palabras, a los fariseos era lo siguiente, y era algo muy duro, les estaba diciendo algo muy interesante entre líneas. Y dice, si ustedes son realmente tan espirituales y moralmente perfectos como afirman ser, no necesitan ayuda de Dios o de los hombres. Si en realidad son espiritualmente sanos, no necesitan un médico espiritual. Los publicanos y pecadores, a los que ustedes declaran, ellos mismos lo admiten y están espiritualmente enfermos. Son los pecadores confesos los que necesitan que se les presente el camino de la salvación. Son aquellos que están buscando un médico espiritual. Por eso estoy aquí, porque quiero servirlos. Eso es lo que les estaba diciendo, en otras palabras, nuestro Señor Jesús a los fariseos. Jesús dio a entender a los fariseos y les dijo, son ustedes médicos realmente que diagnostican, pero no tienen el deseo de curar. Le dicen a una persona cuál es su enfermedad para luego negarse a darle la medicina que necesitan. Jesús, con esta afirmación, estaba demostrando la dureza de corazón de los fariseos. Diagnosticaban a las personas como pecadores y se mostraban muy dispuestos a dejarlos, a que siguieran siendo pecadores. Me acuerdo mucho cuando estaba dictando algunas clases de discipulado, unas hermanas. Una hermanita se me acercó, no estábamos en el grupo ahí conversando, y me decía, pastor, me he sentido mal ayer. ¿Y por qué te has sentido mal? Mire, es que después de un año prácticamente me he vuelto a reencontrar con mis amigas, con las que compartía antes de entrar a los pies del Señor, antes de seguir a Cristo. Y le dije, bien, estuviste en un momento pues de reencuentro, tuviste una gran oportunidad, por ejemplo, de dar a conocer el Evangelio, le dije. Y me dijo, sí, pastor, pero me sentí mal porque una de mis amigas, inmediatamente que ella me vino y que comencé a hablar, ¿sabe qué dijo? Ella dijo, ¿saben? Los más pecadores son los que se cambian de religión, ¿no? Y me hizo sentir mal y no supe qué decirle. Ella me dijo, pero ¿por qué no le dijiste de que si ella es que si tú eres más pecadora que los demás, alégranse, porque Jesús vino por ti? Y pues como que sintió nuevamente pues la alegría y el gozo de la salvación. Muchos pues toman esa actitud, acusan de pecadores a alguien, pero sin embargo no dan la receta para salir de ella. Jesús argumenta su actuación declarando lo que dicen las Escrituras. Y dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y Jesús, con esta afirmación, estaba citando lo que el profeta Oseas había dicho.
Y eso está en Oseas 6:6. Y dice, misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. El Señor en otras palabras les estaba diciendo, es de la perfecta palabra de Dios y no de las equivocadas palabras de los hombres lo que ustedes deben preocuparse. Y la palabra de Dios llama a ser misericordiosos y perdonadores, no a ser críticos y condenatorios. Eso es lo que les estaba diciendo Jesús. Ahora, hay algo más profundo en esto también. Jesús, al citar la expresión del profeta Oseas, hacía más incisiva pues la declaración de Jesús. Porque el libro de Oseas está escrito en un contexto, ¿no? Para quienes no conocen, en donde Dios le dice al profeta, hey, cásate con una prostituta. Y Oseas se casa con la prostituta. Tienen hijos, pero la prostituta le es infiel y sigue con sus amantes, ¿no? Ahora bien, yo me puedo imaginar a Oseas, a todo un profeta, caminando y todos burlándose de él y le dicen, hey, tu esposa es un infiel, tu esposa es un infiel, ¿no? Te estarían diciendo, está con tal persona. ¿Y qué respondería Oseas si decía, tú te burlas de mí? ¿Tú te burlas de mí? Si lo que mi esposa hace conmigo, tú haces con Dios. Oseas estaba predicando de una manera vívida lo que el pueblo de Israel hacía con Dios. La esposa de Oseas era Gomer, y Gomer mostraba siempre infidelidad a su esposo Oseas, y ese era un ejemplo vivo de la propia infidelidad del pueblo de Israel para con Dios. Pero al mismo tiempo, Oseas la llamaba, la amaba, la rescató, la amó, la perdonó. El continuo amor y el perdón de Oseas para Gomer era una imagen del continuo amor y perdón que Dios ofrecía a Israel. Así como Dios deseaba entonces misericordia en lugar de sacrificio, aún lo quiere ahora. Sin misericordia, mi querido hermano, todo ritual, toda ceremonia, todo sacrificio de los fariseos eran pues inaceptables a Dios. Al no tener misericordia, pues demostraban ser incluso más malos que aquellos despreciados publicanos y pecadores que no tenían pretensiones de piedad. Dios había instituido pues el sistema expiatorio. Entonces tenían que presentar ofrendas cada vez que pecaban. Dios había establecido el sistema expiatorio. Pero si esas ofrendas se hacían con un espíritu de humildad, de penitencia y de reverencia, entonces eran agradables a Dios. Pero si se ofrecían de un modo insincero, con un espíritu de arrogancia moral y autosatisfacción, estos se convertían pues en abominación a los ojos de Dios. Entonces, los rituales y las ceremonias solo eran válidas si el adorador mostraba contrición, arrepentimiento. La persona que sacrifica a Dios en reverencia auténtica se, se refleja en un servicio de misericordia hacia las demás personas. Si la persona es fría para con los demás, demuestra también que es fría para el Señor. Así muestre de repente un comportamiento impecable en cuanto a las normas morales externas. Aquel, mi querido hermano, que ve
a los pecadores como gente que solo deben condenarse, te muestra ser más pecador que ellos. Los que están más lejos de dar misericordia son los que están más alejados de recibirla. Dios no se complace pues con la rutina o la actividad religiosa, en donde tú cantes, alabes, glorifiques, santes, dances a Dios, sino ve un amor sincero hacia Él y sobre todo un amor sincero hacia las demás personas. En vano es, mi querido hermano, de que dances, adores, saltes, si es que no muestras un amor y misericordia a tus hermanos. El legalista continuamente busca la reprensión del pecado, aborreciendo con el pecado al pecador y alejándose de él, no haciendo nada, ¿no?, a su favor para que el pecador se arrepienta. Lo deja a su suerte. El Señor, mi querido hermano, nos llama hoy, como lo hizo a los fariseos en su tiempo, para que aprendamos lo que es misericordia. Jesús dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Aquellos que se creían justos no sentían ninguna necesidad de querer seguir a Jesús, ya que Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. La persona arrepentida es aquella persona que es pecadora y reconoce su pecado y se aparta de éste. Esos son los que son objeto, o esas personas son los que son objetos del llamamiento de Jesús. Aquellos que son pecadores, saben, reconocen, pero lo dejan. Son los que son llamados a seguirlo. Los individuos que son pecadores, pero al mismo tiempo se creen que son justos, cierran su corazón para recibir la misericordia de Dios, porque ellos están negando la necesidad de recibir esa misericordia. Rechazan el llamado de Jesús a salvación porque rechazan la idea de que están perdidos. ¿Cuántos casos de esos tenemos? Cuando tú les predicas el Evangelio, yo me acuerdo muchísimo que en algún momento le predicaba el Evangelio a una persona y me decía él, pero ¿yo de qué me voy a arrepentir? Me decía, porque yo soy un buen esposo, proveo, amo a mis hijos, estoy contento con mis hijos, les doy lo necesario, no soy adulto, no soy mujeriego, no soy borracho, vivo con mi esposa y con mis hijos, ¿de qué me voy a arrepentir? Y yo le dije, sabes, justamente ese es tu gran pecado, el creer que no necesitas un salvador, que creer que tú puedes ser salvo por tus propios medios. Ese es tu gran pecado. Jesús, mi querido hermano, vino a, no por los justos, sino por los pecadores. Jesús, en respuesta a una acusación similar, ¿no?, a la que recibió, en el cual le dicen, ¿por qué tu maestro come con publicanos y pecadores? En una acusación similar, en los evangelios más adelante se ve que Jesús les ofreció 3 ejemplos del interés, en donde grafica el interés de Dios sobre el perdón del pecador arrepentido. Y en esos 3 ejemplos les habla sobre la oveja perdida, simbolizando pues aquellos que están en el mundo,
y sin embargo Dios va en busca de ellos. Habla también sobre la moneda perdida. Esta moneda se perdió en la casa. Y hay muchos que de repente, tal vez estando en la iglesia, estando, congregando, estando, pues en los caminos del Señor, se pueden perder. Pero aquellos que se arrepienten, el Señor los recibe. Pero también hay un tercer ejemplo, la del hijo pródigo, donde vemos que Dios se alegra de un hijo que se arrepiente y vuelve. Pero también vemos a un padre que se entristece por un individuo santurrón, ¿no? Representado por el hermano mayor, que no perdona a los demás y hasta resiste el perdón que Dios concede a otros. Meditemos sobre esto. Aquel que piensa, mi querido hermano, que es justo, espiritualmente seguro sin Cristo, no tiene parte en Cristo, porque Él vino a llamar a pecadores. Él no puede buscar y salvar a quienes no reconocen que están perdidos. El reino de Dios es para los que están espiritualmente enfermos y desean ser sanados. El reino de Dios es para los que espiritualmente están corruptos y quieren ser limpiados. El reino de Dios es para los que espiritualmente son pobres y anhelan ser ricos espirituales. El reino de los cielos es para los espiritualmente hambrientos que desean ser alimentados. El reino de los cielos es para los que están espiritualmente muertos y quieren tener vida. El reino de los cielos es para los marginados impíos que anhelan convertirse en hijos de Dios. Como conclusiones sobre este mensaje, ¿qué podemos decir? En este mensaje encontramos a un hombre que más tarde sería pues el autor del Evangelio. Este hombre lo encontraron sentado en el banco de los tributos públicos. Lo vemos ocupado en su tarea mundana, seguramente pensando solo en lo que es el dinero y la ganancia. Pero de repente Jesús le llama, pidiéndole que le siga y que sea su discípulo. Mateo obedece inmediatamente, se asegura y rápidamente no retarda en cumplir el mandamiento del Señor. Y él se levanta y le sigue. Entonces, ¿aquí qué podemos aprender sobre este llamamiento? ¿Qué podemos aprender de este llamamiento que Cristo le hizo a Mateo? En primer lugar, que él puede tomar a un recaudador de impuestos y convertirlo en un apóstol. Quiere decir entonces que él puede cambiar cualquier corazón y hacer nuevas cosas en su corazón, hacer nuevas cosas en ella. No debemos pues dar por imposible la salvación a alguna persona, porque nosotros debemos seguir orando, hablando y trabajando por el bien de las almas, aún aquellas almas que consideramos peores según nuestros criterios. Para Dios no hay nada imposible. La voz y la autoridad del Señor es poderosa, mi querido hermano. Cuando Él dice, sígueme, puede hacer que hasta los más duros y más pecadores le obedezcan. Por otro lado, también debemos fijarnos en la decisión de Mateo. Él no esperó nada, no se demoró, no esperó una segunda oportunidad. Y cuando tomó la decisión, no volvió a su antiguo oficio. Y eso le generó una gran recompensa. Él escribió un libro conocido por toda la tierra y al mismo tiempo él mismo llegó a ser instrumento de bendición para otros. El hombre más rico, mi querido hermano, será olvidado cuando muera. Pero mientras dure este mundo, habrá millones
que conocerán el nombre de Mateo, el publicano. Los fariseos criticaron a nuestro Señor porque permitía que lo acompañaran publicanos y pecadores. En la ceguera de su orgullo, no se imaginaban, pues, que un maestro enviado del cielo se mezclaría con esa gente. Mi querido hermano, el orgullo enceguece. Ignoraban por completo el propósito con el que el Mesías habría de venir al mundo. Ser un médico, ser un sanador de almas enfermas de pecado. Jesús lo respondió y le dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y estas palabras también nos invitan a reflexionar que la primera cosa que hace falta para que se despierte un interés por Cristo es conocer nuestra propia corrupción, o sea, nuestra situación de pecado, y estar dispuesto a acudir a Él para que Él nos libre. Por otro lado también, no debemos apartarnos de Cristo, como en su ignorancia muchos lo hacen, porque ellos se sienten malos, se sienten perversos, se sienten indignos. Pero debemos recordar de que si tú te reconoces así, es entonces porque Él vino por ti. ¿Sabes? Dichosos son aquellos que verdaderamente comprenden que el requisito primordial para acercarse a Cristo es una convicción profunda de pecado. Por último, debemos tomar en cuenta que si hemos entendido de que Cristo vino por nosotros, pecadores, y nos llamó, no pensemos ni por un instante que podríamos llegar a un estado de perfección y que no necesitemos la mediación o intercesión de nuestro Señor Jesús. Tienes que recordar, mi querido hermano, que pecadores somos el día que por primera vez acudimos a nuestro Señor Jesucristo. Pobres y necesitados pecadores seguimos siendo mientras vivamos. Y vamos recibiendo la gracia de nuestro Señor Jesucristo en cada instante de nuestra vida. Y también recuerda que pecadores seremos en la hora de nuestra muerte. Y moriremos debiendo tanto a la sangre de Cristo como el día como el día que nos acercamos por primera vez a Él. Por la gracia de Dios estaremos en su presencia. Recuerda siempre ello. Para finalizar, quiero hacer un llamado. De repente tú has escuchado este mensaje y de repente te has dado cuenta de tu situación de pecado. Y quiero que en esta mañana abras tu corazón y que puedas permitir que Cristo entre a tu corazón. Ya diste un primer paso reconociendo tu situación de pecado. Recuerda que si esa es tu situación, Cristo vino por ti y vino por mí también. Vino por aquellos que realmente reconocen que somos pecadores. Abre tu corazón y dile, Señor, entra en mi vida. Cambia mi manera de vivir. Quiero que transformes mi vida. Como a Mateo. Mateo tuvo ese encuentro contigo y fue tocado que realmente experimentó una nueva vida. Yo sé que tú moriste por mis pecados. Aún tal vez no lo entiendo profundamente, pero yo lo creo.
sé el Señor de mi vida y quiero seguirte. Ayúdame, Señor. Te lo pido desde lo más profundo de mi corazón. Amén. Si tú hiciste esa oración, mi querido hermano, ten la seguridad de que tu vida experimentará un cambio. Y es porque el Espíritu Santo comenzará a trabajar en ti. Amén. Bien, hermanos, les recordamos, sigamos orando por este tiempo en el cual pues vamos a estar fijando el día en que vamos a reiniciar nuestros servicios presenciales. Recuerda, mi querido hermano, somos bendecidos para bendecir. Que tengan una estupenda semana y que la gracia, la misericordia y la bondad de Dios se manifiesten en sus vidas. Que Dios los bendiga.